Más de 30 muertos ha dejado el huracán Sandy a su paso por Estados Unidos y Canadá, y 8 millones de personas sin electricidad y 3 reactores nucleares han sido obligados a parar su actividad. Varias zonas de la costa del noreste están inundadas. El presidente Barack Obama ha declarado las áreas de Nueva York y Nueva Jersey zona catastrófica. Los daños podrían ascender a 50.000 millones de dólares. Muy buenas tardes. En la recta final de este tiempo de información, nuestra compañera Paloma Ferro nos contará desde Nueva York la última hora de un fenómeno que devasta todo lo que toca. Como devastadoras son las magnitudes económicas que dan idea del tamaño de la crisis: IVA, déficit, PIB o inflación. Enseguida haremos un repaso por todas ellas en una jornada de valoraciones sobre las polémicas palabras de la ministra Báñez. Ver brotes verdes en otoño me parece un poco ilógico. La ministra de Empleo tiene fe, datos ninguno. No se lo cree ni ella. Declaraciones fuera de la realidad, no se sustenta ningún dato objetivo. Non se corresponden en absoluto para nada na realidade. Y en una línea más pesimista que optimista se han expresado hoy los autores de un informe que analiza el estado de la economía gallega. Necesitamos taxas de crecemento do PIB no entorno do 2% para crear emprego neto, non? É moi difícil, non? Que neste escenario o ano que ven sexa un ano de crecemento de emprego neto e de caída da taxa de paro, non? El estudio elaborado por Nova Galicia Banco se ha hecho eco de las buenas cifras registradas en 2011, pero también de un empeoramiento de la situación en este 2012. Acabaremos el año en números rojos y en el horizonte no se ve la fecha de la esperada recuperación. Tampoco ven la luz al final del túnel las víctimas de los desahucios. Hoy nos cuenta su historia un vecino de Santiago. Se enfrenta a la pérdida de su casa y a tener que seguir pagando la hipoteca, aun quedándose en la calle. Cuando él y su mujer se quedaron en paro, tenían dos opciones: seguir abonando las cuotas o comer. Estoy en el piso, todavía no me han echado, pero no quiero ver el día que me digan que me tengo que ir, ¿entiendes? No lo quiero ver porque no sé qué vamos a hacer. Los 5 ingresados por intoxicación tras consumir setas venenosas evolucionan favorablemente. Se encuentran en el hospital de Vigo. La culpable es la amanita, una sustancia resistente incluso al proceso de cocinado. Provoca náuseas, vómitos o diarreas y puede, en los casos más extremos, hacer necesario un trasplante de hígado. Ayer se lo contábamos, una plataforma invitaba a los conductores a no utilizar hoy la AP9 como símbolo de protesta contra los precios de los peajes, y hoy hemos testado el éxito de esa iniciativa. Me parece una burrada lo que están subiendo los precios de las autopistas. La autopista está pagada y yo creo que ya se podía dar un uso gratuito de la misma. Por motivos de trabajo tengo que usarla. Si fuera por motivos personales no la hubiera usado. Los organizadores de la propuesta aseguran que la autopista ha registrado hoy hasta un 27% menos de tráfico. Entre los que no la han secundado encontramos motivos de trabajo, pero también razones de comodidad. Martes de cifras. Hoy hemos sabido que el PIB cayó un 0,3% en el tercer trimestre. La economía sigue contrayéndose, pero la caída se frena levemente. Es una décima menos de lo que estaba previsto. La subida del IVA deja a su paso varias consecuencias. La inflación ha escalado hasta el 3,5%, pero Montoro ha asegurado que en el primer mes de recaudación el nuevo tipo impositivo ha permitido aumentar la recaudación del Estado hasta un 11,9%. Otro dato de alivio para el gobierno: el famoso déficit en septiembre se habría situado en el 4,39, una décima por debajo del objetivo marcado a fuego para este año. Estas son las cifras macroeconómicas, pero el número que lastra nuestra economía sigue siendo ese 25% de paro. Ayer la ministra de Empleo aseguraba que estábamos saliendo de la crisis. Su aseveración ha levantado ampollas e incluso desde dentro del partido algunos compañeros la han corregido, entre ellos el presidente de la Xunta en funciones. Lo importante no es lo que digamos los políticos, lo importante son los indicadores económicos, ¿no? Hay indicadores económicos que son menos malos que otros, pero un país con el 25-26% de paro
tiene una profunda crisis económica, y mientras eso no levante, pues lógicamente no podremos decir cosas que nos gustarían decir a todos. Comisiones Obreras ha celebrado hoy una asamblea centrada en la organización de la huelga general del próximo 14 de noviembre. El sindicato explica que esa protesta tiene carácter europeo, pero que en España sobran los motivos para secundarla, entre ellos los presupuestos generales del Estado, que consideran antieconómicos y antisociales, y ese 25% de desempleo. Con esas cuestiones sobre la mesa, imposible olvidarse de las declaraciones de la ministra de Empleo. Bueno, a primeira imaxe que ven é aquela de Elena Salgado falando dos brotes verdes, o que está intentando enviar unha imaxe ou sensacións positivas, como ela di a sociedade española. O problema é que esas sensacións positivas non se corresponden en absoluto para nada na realidade. E, por tanto, se trata de traballar, de poñernos as pilas para conseguir que sea unha folga incontestable. Vamos a recuperar esa información con la que antes teníamos un problema para recordar las valoraciones que hoy han realizado distintos representantes políticos sobre esas declaraciones optimistas de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, acerca de la recuperación de nuestra economía. La ministra Báñez se encomendó a la Virgen del Rocío. Esta embajadora universal de Huelva, que es la Virgen del Rocío, y que nos ha hecho este regalo adicional en nuestra salida de la crisis. Y quizá por eso dice que España está saliendo de la crisis. Estamos viendo ya señales esperanzadoras en un entorno muy difícil. Pero no da datos y las cifras no acompañan. 1 de cada 4 españoles en paro, la economía cayendo, aunque menos, 3 décimas en septiembre. La inflación subiendo al 3,5%. La oposición no comparte ese auto de fe. La ministra de Empleo tiene fe, datos ninguno. No se lo cree ni ella. Ver brotes verdes en otoño me parece un poco ilógico. Ni el consejero delegado de la Caixa, en perfecto inglés, lo ve. Of course, this is not the end of the crisis. ¿Y sus compañeros de gabinete? No voy a hacer declaraciones. Han pasado ya 3 años de los famosos brotes verdes. Algunos brotes verdes a la vista. Aquello fue con un gobierno socialista, hoy con un gobierno del PP. Buenos datos para nuestra economía en la memoria anual del 2011, para la economía gallega, pero vuelta a la recesión y al decrecimiento en el 2012. Es, a grosso modo, el resumen del informe que hoy ha presentado Nova Galicia Banco, un texto que prevé que nuestro PIB acabe en números rojos en diciembre, dejando muy de lejos la ansiada recuperación que por ahora no tiene fecha de llegada. En un contexto en el que todo cae, las exportaciones se han convertido en el balón de oxígeno de la economía gallega. Y es que si no fuera por las ventas a otros países, Galicia no podría haber crecido un 0,5% durante el 2011. Únicamente o sector exterior está tendo unha contribución, digamos, favorable e positiva. Con un crecimiento del 17,6%, somos la sexta comunidad exportadora. La demanda externa es la única que da alegrías en un año, el 2012, en el que volvemos a la recesión. Todos los indicadores apuntan a que el PIB cerrará este año en números rojos, en Galicia con unas décimas menos de saldo negativo, gracias a su comportamiento menos malo. Poderíamos decrecer algo menos ao final de ano, non? Compensando o feito de que no 2011 crecemos 2 décimas menos, ¿no? El principal problema, como no, el paro en Galicia unas décimas por debajo de la media nacional, aunque advierten de que no nos dejemos engañar por los datos. Temos 5 puntos percentuais menos de taxa de paro, pero tamén temos 5 puntos percentuais menos de activos, ¿no? Que en boa medida ten que ver ca nosa demografía. De lejos se ve venir el final de la crisis que vislumbró la ministra Fátima Báñez. O proceso de recuperación vai ser un proceso lento. Aunque los responsables del informe se despiden con un deseo. É que o ano que ven os datos que reflexe este informe da economía galega sexan todo bons. Difícil todavía de cumplir, eso sí, porque para crear empleo hay que crecer por encima del 2% y si los cálculos no fallan, no será como muy pronto hasta el 2014.
A partir de mañana será posible realizar despidos colectivos en la Administración cuando las transferencias a ayuntamientos o comunidades autónomas bajen un 5% en un año o un 7% en el caso de 2 ejercicios. En un comienzo se habló de que ese porcentaje sería de un 10%, pero finalmente los requisitos para reducir plantilla se han incluso ablandado, con lo cual se facilita todavía más la reducción de plantilla. La indemnización será de 20 días. Los entes, organismos y entidades públicas también podrán acogerse al procedimiento de despido colectivo si la administración de la que forman parte haya tenido déficit presupuestario en el ejercicio anterior. Poder seguir con su vida sin deudas. Eso es lo que pide un vecino de Compostela que hoy ha recibido el apoyo de la plataforma Stop Desahucios. Se enfrenta no solo a la pérdida de su casa, sino a tener que seguir abonando las cuotas de la hipoteca porque su banco no contempla en su caso la dación en pago. Compró su piso en 2005 y poco después se quedó en paro. El año pasado su mujer también perdió su empleo. Fue entonces cuando no pudieron seguir afrontando la hipoteca. O pagábamos o comíamos. Desde entonces han solicitado la dación en pago, es decir, entregar el piso al banco y abonar así la deuda. Pero su entidad les explicó que no cumplían los requisitos. Cumplir os requisitos prácticamente imposible. Sempre hai algún ingreso familiar ou os avalistas poden ter algún ingreso. Buscaron otra alternativa. De volver a empezar a pagar la hipoteca porque mi mujer encontró trabajo ahora. Ellos aceptaron en un principio, pero nos dijeron que ofreciéramos una cifra de lo que podíamos aportar nosotros. Ellos después sacaron un sable diciendo de que no era así, que había que pagar una cifra mayor por los atrasos y los intereses y eso. Desde Stop Desahucios piden que la justicia se involucre más. Tamén é un problema dos xuíces que están a aceptar estas situacións. El piso de Rangel será subastado en breve. Particularmente lo que quiero es que me dejen ir tranquilo, en paz. Ya bastante hace con tirarme a la calle como para seguir arañando donde no hay. Es la única manera de poder afrontar un futuro que a día de hoy ve peor que negro. Todavía no me han echado, pero no quiero ver el día que me digan que me tengo que ir, ¿entiendes? No lo quiero ver porque no sé qué vamos a hacer. Por eso Stop Desahucios pide que no solo le sea concedida la dación en pago, sino que se le facilite el acceso a un alquiler social. Pancartas y vecinos en apoyo de Betty. Tenemos que tener vida, no podemos estar embarcados toda la vida. De momento podrá quedarse. Han parado el desahucio, pero no sabemos la fecha exacta. Entonces ahora iremos al juzgado a ver qué nos dicen. Muy bien. Muy bien. Estoy aliviada porque pensaba que hoy día me iba a quedar en la calle y sin tener dónde vivir. Ella y sus 2 hijos dormirán aquí, en esta pequeña vivienda. A mis hijos no les falte. Quiere volver a empezar con empleo y sin deudas. Yo llevo ya más de 3 años en paro y ahora cobro una renta de garantía, pero nada más. Es Antonio, él no ha podido conservar su casa. Que lo echen a la calle es que es una vergüenza. ¡Sí podemos! ¡Juntos podemos! Antonio ve salir a la comitiva de una vivienda que ya no es suya. Esta tarde el Congreso de los Diputados ha debatido la primera reprobación a un ministro de la era Rajoy. El titular ministerial en cuestión era José Ignacio Wert, titular de Educación. La iniciativa del Grupo Socialista ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción de UPyD, pero aún así no ha podido salir adelante gracias a la mayoría absoluta del PP. Y mientras en el hemiciclo se dirimía sobre el balance de su gestión, Wert se ausentaba de la votación. Estaba presidiendo la Conferencia General de Política Universitaria. Yo me imagino que para nadie es un plato de gusto que un grupo proponga su reprobación, pero a mí la única aprobación que me importa y la única reprobación que me importaría será la de los destinatarios del sistema educativo. Ningún político debería ser sectario, ni provocador, ni arrogante, pero tratándose del ministro que se ocupa de la educación, la falta es aún más grave. Viene desde hace casi un año destacándose por estar empeñado en invadir las competencias de las comunidades autónomas. Es irrespetuoso con los aspectos competenciales, también en materia de universidades. Más de uno ha tenido hoy que madrugar para poder sumarse a la campaña Todos contra la subida de los peajes. La iniciativa creada en Facebook pretendía que durante toda esta jornada los usuarios renunciasen al uso de la AP9 para protestar contra sus elevados precios. En su lugar, algunos optaron
por la alternativa, la carretera nacional. Vaciar la autopista en señal de protesta. El objetivo de la convocatoria que revolucionó Internet no podía ser más claro. Solo a través de la red social Facebook, 2.000 usuarios confirmaron que secundarían esta iniciativa. Nosotros nos colamos en el tramo de la AP9 Vigo-Pontevedra para hablar con los que sí la han utilizado. Hay una empresa que es la que ha invertido, entonces bueno, es lo que cobran. Si quieres lo utilizas y si no vas por la carretera. Por trabajo no puedes permitirte usar la carretera normal porque no es alternativa. Si fuera por motivos personales no lo hubiera usado. La mayoría alude a motivos de trabajo y a una comodidad a la que no es fácil renunciar. Los precios me parecen abusivos respecto a cómo están las infraestructuras, ¿no? Pero también lo utilizo porque me es más cómodo. Pero fuera casualidad o no, la jornada Todos contra la subida de los peajes coincidía en su transcurso con imágenes como esta, una tranquilidad que se prolongaba hasta las cabinas de pago. Sí, había menos tráfico, sobre todo se notaba mucho en los peajes. En nuestro regreso ya por carretera nacional no falta quien haga todo tipo de artimañas para evitar la AP9 y su correspondiente desembolso. Equivocado, me he metido en el peaje, me he salido y ahora me voy a dar la vuelta para salir otra vez. Diferente es el caso de Darío, que no ha tenido que cambiar su rutina diaria. Vive en Pontevedra, trabaja en la ciudad olívica y hace años que no pisa la AP9. Y son 10 minutos que quitas de la ruta. Y no es el único. Son muy caros. Muchas de ellas están ya más que amortizadas. De momento no se conocen las cifras de tráfico de la jornada, pero sí las de los últimos meses, tiempo en el que muchos conductores han renunciado a la autopista de motu propio sin necesidad de convocatoria. Los socialistas gallegos trabajan ya con la fecha del 10 de noviembre en sus agendas. Ese día se celebrará el comité del PSOE que podría marcar el futuro de Pachi Vázquez. Ayer los socialistas de Pontevedra le pedían al actual secretario que dimitiese antes de ese día. Hoy ha hablado el alcalde de Lugo, López Orozco, ha pedido calma para poder hacer las cosas bien. Eu creo que temos un tempo extraordinario, moito tempo, para poder analizar moi polo miúdo que é o que pasou, para saber a nosa mensaxe por que non cala, para estudiar cal ten que ser a nosa mensaxe no século XXI. Unha vez que analicemos isto, creo que é o momento de convocar un congreso con tranquilidade e nese momento elixir. O que fagan os demais pareceme respetable, pero non estou de acordo con eles. Se desata otra crisis de gobierno en el consistorio ourensano. El BNG, socio de gobierno del PSOE, ha decidido poner fin a este matrimonio político. Dos ediles nacionalistas, Isabel Pérez y Marta Arribas, han dejado sus actas. En su decisión han pesado los resultados electorales, pero también el tiempo que tardó en dimitir Rodríguez o la renovación del contrato de la hija del actual alcalde. Ahora, y en minoría, los socialistas se verán obligados a firmar acuerdos puntuales con la oposición. A crise producida no goberno do Concello de Ourense, derivada da actuación da Xustiza e as propias decisións adoptadas posteriormente no seo do Grupo Municipal do PSOE, significaron a ruptura definitiva da confianza necesaria que o BNG entende que debe existir para participar dun goberno de coalición. Las dos personas detenidas anoche en Ferrol y vinculadas al movimiento Resistencia Galega pasarán a disposición de la Audiencia Nacional. Mañana serán trasladadas a Madrid. Se sospecha que los activistas de 33 años, ambos, están relacionados con el sistema de financiación de esta organización independentista radical y no tanto con objetivos inmediatos, aunque se había hablado de que pretendían atentar el próximo 6 de diciembre con motivo del Día de la Constitución. La policía ha registrado el domicilio de los detenidos y se ha incautado diverso material informático, agendas y numerosa documentación. 5 personas se encuentran ingresadas en el Hospital Xeral de Vigo tras haber consumido setas venenosas, concretamente de la especie Amanita phalloides. Las 2 personas que estaban en la UCI se encuentran ya en planta y es posible que alguno reciba en las próximas horas el alta. Se les están administrando medicamentos para facilitar la eliminación de toxinas. La amanita ataca primero al sistema digestivo, provocando náuseas, vómitos y diarrea. Su siguiente objetivo es el hígado, a través del que llega al sistema circulatorio y urinario. No se destruye ni siquiera en el proceso de cocinado de la seta. En el caso de estos intoxicados, que son intoxicaciones potencialmente mortales, son por daño hepático y daño renal fundamentalmente, ¿no?
tiene fama bien ganada de ser la seta más tóxica que tenemos en Galicia. Son blanditas, es una seta tierna, tiene un buen olor, sabe bien. La gente que la consumió a veces se consumió al mediodía y volvieron a cogerla en la cena porque sabe rica. Y eso es una seta de este tamaño puede matar a una persona. En Gondomar, en esta residencia que ven para mayores, se ha detectado un brote de sarna. Se desconoce por ahora el origen de la infección y también el número de afectados. La Xunta está trabajando en identificar a todos los contagiados. La sarna, una enfermedad asociada al pasado, no es ahora mismo grave. Se caracteriza por un intenso picor en la piel y tiene un tratamiento muy sencillo y eficaz a base de pomadas, pero es tremendamente contagiosa. La actividad continúa con normalidad en este centro que atiende a 85 ancianos. La Audiencia Provincial ha decretado el archivo provisional del caso María José Arcos. El tribunal también retira los cargos contra el único imputado por la desaparición de María José, Ramiro Villaverde. El juez dictamina que no hay pruebas suficientes contra él. A la joven compostelana se le perdió la pista en Corrubedo en el año 1996. La investigación había dado un giro en abril del año pasado, cuando se reabrió el caso y el juez ordenó el ingreso en prisión sin fianza del que fue el único sospechoso de este caso. Un incendio en una casa abandonada de la calle Lamas de Prado, en el centro de Lugo, ha mantenido cortada la vía al tráfico durante una hora. El fuego arrasó el segundo piso de este inmueble e hizo necesaria la intervención de 2 dotaciones de bomberos. No hubo que lamentar ningún daño personal, pero sí se registraron importantes destrozos. Se investigan las causas por si pudiese haber sido provocado, aunque una de las hipótesis que se barajan como origen del incendio es la explosión de una bombona. Nueva York y Nueva Jersey han sido declaradas zona catastrófica. El paso de Sandy ha dejado sin suministro eléctrico a más de 6,5 millones de personas en 13 estados diferentes. Reconvertido ya en tormenta posttropical, ha dejado las peores inundaciones de la historia de la Gran Manzana. Las autoridades hablan ya de 38 fallecidos en los Estados Unidos, aunque la cifra no deja de aumentar. Las pérdidas ya se cuentan en decenas de miles de millones de euros. Ni siquiera es posible calcular cuándo volverá a la normalidad el corazón financiero del mundo. El propio Obama ha comparecido para insistir en que todavía no ha terminado esta crisis. Tan solo en Nueva York, el alcalde ha confirmado 10 muertes y allí precisamente se encuentra la periodista de V Televisión, Paloma Ferro, y ha vivido en primera persona el caos de una ciudad bloqueada, sin transporte y a la espera de lo que pueda venir del cielo. Lo peor del huracán, ahora convertido en tormenta tropical, ya ha pasado, pero Sandy ha dejado tras de sí un importante rastro de destrucción en la costa este de Estados Unidos. Las autoridades hablan de secuelas históricas. El presidente Barack Obama ha declarado como zona catastrófica las áreas de Nueva York y Nueva Jersey. Hay al menos 16 muertos en todo el país a causa de la tormenta y los daños materiales son cuantiosos. Aquí en Nueva York se habla del peor desastre jamás ocurrido en la red del metro. Hasta 7 túneles están totalmente inundados y, según ha dicho el alcalde esta mañana, la recuperación va a ser lenta y sin fecha definida. Tampoco se sabe cuándo volverán a tener luz las 250.000 personas que se quedaron sin electricidad anoche en el sur de Manhattan a causa de una explosión. Amenazas como la de una grúa a punto de descolgarse, fachadas de edificios desplomadas o árboles caídos han obligado a cortar calles a lo largo y ancho de la ciudad. Eso sí, ya hay autopistas en funcionamiento y se espera que los puentes y túneles puedan ser reabiertos en las próximas horas. Mientras tanto, Nueva York sigue paralizada. Muchas tiendas siguen cerradas, las escuelas, las bolsas están cerrados, los aeropuertos siguen sin operar vuelos, pero la gente sale a la calle intentando recuperar la normalidad. De norte a sur, media España está también en alerta, ya sea por nieve, por frío o por lluvias. Estas son imágenes de la Sierra de Madrid, completamente cubierta de blanco. Primeros copos de la temporada en Navacerrada, a falta de que termine octubre, que han pillado desprevenido a más de uno, aunque para los lugareños se trate de algo de lo más normal. Las máquinas quitanieve han estado trabajando duro durante todo el día. Y en el sur, casi toda Andalucía se encuentra pendiente de las precipitaciones. En Cádiz la alerta es naranja porque aquí las lluvias llegan acompañadas de fuertes vientos.
Mal tiempo que en principio se prolongará hasta el puente de Todos los Santos e incluso más allá, dicen que hasta el sábado. Previsiones que no han impedido, sin embargo, una masiva afluencia a los mercados de flores. La gente quiere evitar aglomeraciones y ha decidido que lo mejor es honrar a sus difuntos hoy mismo o mañana. Esta es la imagen que hoy ofrecía la Plaza de Abastos de Lugo. El número de compradores se mantiene respecto al año pasado. Según los consumidores, lo que se ha reducido es la variedad de la mercancía, aunque todavía es un poco pronto. Lo más solicitado, el clavel, quizás por su económico precio. Los más generosos han optado por centros florales e incluso por rosas. El comentario más extendido es que los seres queridos bien valen un desembolso. Aquí de regateo, nada de nada. Yo siempre llevo lo mismo, claveles, siempre viva, el verde, 21 euros todo, tampoco lo encuentro exagerado. A mí me parece que hay pocas, que no están baratas tampoco. Aparte de esto llevamos un cacharricón centro de la ESA, esto unos 16 euros. Están caritos, pero como no puedes regatear... Muy caros, sobre 25 por cada centro, tengo que llevar 3. Con respecto al año pasado, mantemos as mesmas ventas, máis ou menos, uns 20, 25 euros, depois hai quen gasta 5, quen gasta 40. Nos vamos ya, se quedan ahora con Vía V, la próxima cita con la información, como siempre, mañana, a partir de las 8:30. Adiós.